Bueno, ahora sí, hemos conseguido abrir el material que nos mandaba Gisela y vamos con las personas del CUSAM. Sí, sí, acá estamos. Bueno, buenísimo. ¿Estará Gisela, bien? Gisela Sí. Bustos, directora de la Sí. CUSAM. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí con nosotras. Muchas gracias. Qué honor, chiques, estar del otro lado del océano, nada más y nada menos. Así que vaya si estamos intra y extramuros, ¿no? Eh, bueno, mi nombre es Gisela Bustos, como ustedes contaban recién. Tengo el honor de ser directora del CUSAM desde el año pasado. En este momento me encuentro en una empresa recuperada por sus trabajadores y trabajadoras de acá de San Martín. Estamos muy cerquita del centro universitario, allá en España, o donde están ustedes particularmente, no sé si conozcan esto de las empresas recuperadas. Nosotros sabemos que por allá hubo en el 2011 algunos casos y algunos más desperdigados por la historia, pero bueno, este es un fenómeno muy típico de acá de Argentina que ha tenido mucho desarrollo y a nosotros nos toca ser parte de eso y lo traigo no porque solo porque tenemos la camiseta de las empresas recuperadas, sino porque para mí tiene mucho vínculo con lo que es la historia, el nacimiento, la génesis y también las características del CUSAM, de nuestro querido CUSAM. ¿Por qué? Porque el CUSAM, como ustedes sabrán, se fundó en el 2008 a partir de una iniciativa de compañeros que estaban privados de su libertad ambulatoria, pero el CUSAM tiene especiales características que me parece que tienen una fuerte ligazón con ese origen esa impronta tan afincada en lo que tiene que ver con la articulación territorial y con una clara concepción de clase. ¿Qué es lo que hace y lo que explica esto de, bueno, ¿cómo es esto de que se cursa de forma presencial estudiantes varones y mujeres privados de su libertad ambulatoria, pero también trabajadores y trabajadoras del servicio penitenciario bonaerense? Eso seguro que mis compañeros que están acá, los compañeros que están allá en la Biblia, Diego y Mariela, van a poder contar desde su propia perspectiva. Bueno, yo desde la mía, desde lo que me toca ver, lo relaciono fuertemente con eso, ¿no? Y le compartí a Belén recién un material que nosotros trabajamos mucho, que ahí en la biblioteca lo tenemos pegado, que es el mapeo de la República Ciruja, iconoclasistas, que de alguna forma explica, le decía, si se puede compartir genial, si no, se los dejo como insumo, porque me Sí, parece que de alguna forma, sí. lo podemos compartir. Lo que pasa es que más que compartirlo, igual lo proyectamos aquí directamente porque Sí, cuando lo sí, compartimos no sale, pero sí que lo podemos ver. perfecto. Solo para usarlo como insumo para ver esa construcción que nosotros tenemos en relación al territorio. Y se lo mandaba como ese insumo, ¿sí? El CUSAM es para nosotros parte de esa articulación territorial que hay tan fuerte acá en lo que es San Martín, en lo que algunos llaman el fondo de San Martín, y otros decimos que es el comienzo, lo más plebeyo de lo más plebeyo, de lo más plebeyo, en términos de clase, donde están las familias tal vez más pobres, donde está el relleno sanitario, es decir, el relleno de la basura, donde están las cooperativas que trabajan sobre la basura, y ahí, no casualmente, está el CUSAM. Hoy CUSAM, que pertenece a la Universidad Nacional de San Martín, dicta dos carreras de grado, sociología y trabajo social, pero dicta también junto con eso un universo de diplomaturas, talleres de formación en arte, en cultura, oficios, etc. Con esta intervención de la Universidad Nacional, ustedes sabrán perfectamente que hoy las universidades nacionales estamos pasando por un momento muy complejo en nuestro querido país. Con esta intervención de la Universidad Nacional en materia de formación académica, de extensión y de investigación. CUSAME es eso, es ese universo de sentidos que de alguna forma interpela a distintos actores y por eso, así como hoy estamos en este Zoom, a partir del trabajo destacado de los compañeros de la obra de teatro, de Seba, de Ángel y de otros compañeros que dan una mano en eso,
Así como hoy estamos en este Zoom, la semana pasada tuvimos una reunión con compañeros de Colombia que también quieren analizar la experiencia de CUSAM, o el año pasado nos juntamos con compañeros de Chile, digo, nos juntamos también a través de estos medios virtuales, ¿no? O se dictan diplomaturas en Uruguay, o la diplomatura que se dicta para todo lo que es Argentina, donde CUSAM tiene una participación destacada. CUSAM, este centro universitario, hace parte de una treintena de centros universitarios que se desarrollan en nuestro país, acá en Argentina, en contextos de encierro, pero esas características particulares de CUSAM sí lo hacen como una experiencia digna de analizar. Y para nosotros es tan sencillo como esto, como ese vínculo indestructible entre el centro universitario y el territorio del que forma parte, y ese corte transversal de clase. Decirles esto nuevamente, ¿no? En Argentina estamos pasando por un momento muy, muy complejo en materia de educación pública, de la universidad pública. CUSAM tiene como objetivo principal garantizar el acceso a un derecho constitucional, que es el derecho a la educación. No tenemos otros horizontes u otras tareas que sean impostergables, que sean obligadas, no le ponemos otra carga a nuestros estudiantes. Sin embargo, sí es cierto que al cabo de estos años de experiencia, se ha demostrado que este centro universitario no solo actúa como ese espacio que garantiza el acceso a la educación y punto. Sí también actúa como un agente complementario de acceso a derechos fundamentales que también están garantizados por la Constitución Nacional y que, sin embargo, si no fuera por que está esto ahí plantado, no se cumplirían, como el acceso que tienen hoy las compañeras, las mujeres privadas de su libertad ambulatoria a una cierta progresividad de la pena, que hoy no está garantizada para ellas, y que de esta forma podemos tratar de acompañar y erosionar de algún modo esos muros y esas rejas. En tiempos, de nuevo, ¿no? donde se ponen en tensión y tenemos que rediscutir conceptos como la solidaridad, el cooperativismo, la meritocracia, y en nuestro país, sin lugar a dudas, la libertad. Nos parece que defender espacios como este es crucial y que para defenderlos la articulación con compañeros y compañeras estén donde estén es de vital importancia, así que este encuentro, además de llenarnos de orgullo, y a mí personalmente desde el lugar que puedo aportar, además de llenarnos de orgullo, sabemos que nos da nuevas fuerzas para seguir dando esa pelea. Así que más que agradecida a mis compañeros de CUSAM, a mis compañeras de CUSAM y a los compañeros y compañeras que están del otro lado del océano. Eso, por mi parte. Y les dejo la palabra Muchísimas a quienes gracias, siguen. Gisela. Gracias a vosotras por este encuentro. Diego, te escuchamos a vos, ¿querés? ¿Se me escucha? Hola, buenas tardes. Primero saber si se escucha bien. ¿Sí? ¿Escuchan? Bueno, Se perfecto. escucha bien, Diego. Bien. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por la invitación y perdón por la informalidad, pero justamente lo que voy a expresar tiene que ver con eso. Con lo que acaba de decir también la compañera Gisela Bustos, es nuestra directora, pero la vemos como una par. Y eso es fundamental. Primero para justamente empezar a construir desde lo colectivo, desde la comunidad. Construir algo común, con todo lo que implica estar en cualquier prisión de cualquier parte del mundo, sea en Argentina, sea en España, sea en Holanda o sea en China. ¿Por qué les comparto esto? Porque los he escuchado muy atentamente, si hay algo que nos convoca, y también agradecerles por compartir, dejarnos estar en este evento, es que me ven en una plaza. ¿Y saben por qué? Porque la educación siempre tiene que estar en movimiento, nunca tiene que estar fija. Y justamente cuando hablamos de educación, escuchaba muy atentamente la tercera participante, compañera, que hablaba sobre la educación social, ¿no? Y la educación no social. Hacía acordar los debates viejos que teníamos en Argentina entre la educación formal y la educación no formal. Hay un momento en el cual hemos llegado
y la pandemia nos ha enseñado en todo el mundo de que las instituciones están un poco en quiebre. Y justamente poder pensar desde la educación a nosotros nos permitió organizarnos desde adentro de la prisión, desde el saber. Organizar desde el saber es que esas personas que habitan esos lugares en diferentes penitenciarías, desde el Centro de Información Juvenil, el CIJ, desde la Secretaría de Institución Penitenciaria, que genera datos, porque también nos convoca la universidad. Yo tuve la suerte y el privilegio de terminar una carrera universitaria, soy sociólogo. Pero aparte de ser sociólogo también fui detenido, también soy papá, soy compañero, soy militante activo, digo, hay muchas identidades que habitan en nuestro cuerpo y queremos aportar a estos espacios. Y tener en cuenta que cada unidad penitenciaria es un mundo particular, ¿no? Acá en Argentina decimos que cada unidad es como cada barrio, pero hay algo sí en común que tienen ganas de hacer. Por eso me parecía fundamental participar en esto que nos convoca con el arte abre la cárcel. Porque justamente un primer proceso de práctica que se dé dentro de una unidad penitenciaria es la sensación de libertad. Más allá de la objetividad, no es un dato menor que la primera sensación, no solamente la estructura de la cárcel, que es fundamental, pintar los muros, pintar sus espacios donde ellos están alojados, ponerle sentido, nombre, identidad a los lugares que habitan, porque justamente en ese habitar la prisión, habitar las unidades penales, que no es un dato menor, es porque si ustedes entraron de la afuera, es porque los muros son porosos. Y esa porosidad permita de que el saber que ya vienen y traen esas experiencias de vida y que van a habitar esos lugares, pueden crear algo distinto. Siempre me acuerdo en el diálogo con Ángel y con Seba, de la palabra de la poiesis, ¿no? Uno puede crear cuando crea existe. Y hay muchas ganas de vivir. Por eso también el vínculo de las personas en cualquier penitenciaria y cualquier edad, no solamente en el centro juvenil, que es cierto, estamos en una velocidad de la sociedad que nos permite, perdón el sonido, Se oye bien, ¿eh, Diego? Se oye bastante bien. ¿se escucha bien? Perdón, no quiero ser tan disruptivo. Digo, en esa dimensión de esas juventudes o de esa adultez que habitan esas prisiones, es fundamental justamente que la velocidad social nos invita a todos los pedagogos, a todos los trabajadores sociales, a todos los de la educación, trabajar lo social y pensar en ese tercer camino, pensar en esa tercera escala, no sé cómo llamarlo, cómo lo llaman ustedes en España. Nosotros les llamamos los pibes del barrio, las pibas del barrio. Y no es casualidad que nosotros, para poder llegar a la virtualidad, primero tuvimos que mostrarle que el saber que se hacía dentro de la universidad y que la universidad en la cárcel, nosotros no solamente habitábamos un programa de derecho humano o que el derecho a la educación vino justamente a garantizar que estas vidas participen de esa práctica, sino justamente el CUSAN es tan interesante porque los que habitamos, y Ángel después lo va a poder expresar mejor, nosotros no solamente participamos de un programa de las 35 universidades que gritan clase en la cárcel del país de Argentina, sino que hacemos universidad. El hacer universidad significa que los dispositivos que ustedes traigan puedan continuarse cuando ustedes después se van de la prisión. Eso genera sentido. Y eso es fundamental en cualquier plano educativo y en cualquier proceso de pensar que la cultura es trabajo. Nosotros trabajamos aquí, yo coordino lo que es el postencierro, y tenemos una diplomatura de gestión y arte cultural, porque si algo que aprendimos, y que lo aprendí de la tesis de mi compañero Ángel, que también organizamos el saber y que también hacemos política, y resistimos adentro de la prisión más allá del aparato sistémico, como funcionan nuestros cuerpos. Por eso dejo esta parte y ahora cedo la palabra a mis compañeros. El saber que habita en nuestros cuerpos es fundamental hacer la apertura a través de los profesionales. Es cierto, tenemos que ir hacia la profesión, profesionalizar, pero el cuerpo que también controla, me quedó mucho lo que dijo la compañera entre la educación social y no social,
porque nosotros también justamente la institución para transformarla se transforma desde adentro, desde abajo. Y por eso también hoy nosotros damos educación, porque muchos penitenciarios que están aquí en San Martín, que es el lugar, la localidad donde estamos, no han terminado sus estudios secundarios. Y tenemos que justamente construir junto el concepto de ciudadanía y transformar la penitenciaría desde adentro. Eso permite construir algo común. Y eso permite justamente pensar que el arte es un hilo conductor que nos va a permitir ese proceso de sensibilidad. Construyamos instituciones sensibles, que no sean rígidas, porque la gran mayoría que estamos en la prisión fuimos expulsados del sistema educativo. Pero es importante repensar, reflexionar y no reeducar, porque hay algunos que no han sido educados, pero no educación en términos de civilización, sino educación en términos integral, de ser parte de una ciudadanía. Muchas gracias por dejarnos participar del encuentro. Muchas Bravo, gracias, Diego. Vamos, gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Diego, y bienvenidos, Seba, Ángel. La palabra es vuestra. bueno, bueno. Buenas tardes. Nada, primero, es muy fuerte poder ver a nuestro compañero graduado que estuvo viviendo acá adentro con nosotros y ahora poder verlo en una plaza. Poder verlo en una plaza, ahí afuera en libertad y teniendo en cuenta que su horizonte en sus inicios era lejano, porque él estaba con una perpetua. Y de repente hoy es un trabajador de la Universidad Nacional de San Martín y es un gran referente de esta comunidad universitaria. Escucharlo siempre es un orgullo. Y después nuestra directora también aquí presente que está acompañándonos, que es parte de este colectivo y un gran referente, también me enorgullece mucho. Mi, mi inserción acá al CUSAM, voy a retomar un poco esto, lo colectivo y lo que hablaba nuestra directora sobre el proyecto CUSAM. Primero, es mucho más que esto, que garantizar el derecho a la educación, como decía nuestra directora Gisela Augusto, el CUSAM. El CUSAM es este proyecto clasista, es un proyecto de una transformación de una realidad popular, que conecta directamente con lo que pasa en nuestros barrios, en los sectores populares. Y nosotros como estudiantes universitarios tenemos que preguntarnos permanentemente qué pasa en los sectores populares y cómo apoyamos a esa transformación. Esto un poco los que nos brinda el CUSAM. Cuando uno puede entender, cuando uno dice que el CUSAM es mucho más que poder garantizar el derecho a la educación, sino también que pretende construir un nuevo sujeto político. Ahí está Tejerina hablando de esa manera. Cuando él pudo entender, empezó a verse a sí mismo de otra manera, ya dejó de ser un preso, cuando empezó a conectarse con los otros de otra manera, cuando empezó a entender que la cárcel era un espacio de lucha política, pero además que construíamos comunidad y que además éramos parte de una comunidad política y que éramos sujeto político con derechos y responsabilidades, empezó justamente a analizar la cárcel desde acá arriba y a verla de otra manera. Ese mismo camino el que fuimos haciendo muchos de nosotros. Mi ingreso al CUSAM, el rol que tenía cuando me invitaron era hacer un dibujo en una pared. Ángel, ¿te animás a ayudar a otro compañero, Waldemar Cubilla, que está haciendo un dibujo? Ese dibujo era el Eternauta de Germán Oesterheld, aquella historia popular argentina que todos conocemos, que hasta el día de hoy está vigente, esa obra que se escribió en el 57, todavía la tenemos graficada en nuestro centro de estudiantes como mural. Yo no sabía qué representaba.
Yo recién me incorporaba a un proyecto educativo y lo único que tenía en la cabeza era la lógica carcelaria. No conocía otra cosa. Después de 19 años en la cárcel me habían hecho creer que solamente podía ser un preso, no podía hacer otra cosa. Y hoy soy sociólogo, me recibí en la maestría de arte y gestión cultural, soy actor. Esta multiplicidad de identidades que cuenta Diego fuimos atravesando y todo eso nos brindó el CUSAM. Pasó el director del penal, que tampoco entendía qué era este proyecto, y nos quiso sacar de traslado, a mí y a mi compañero que estábamos dibujando. Yo no entendía porque dije, me recorrí 50 penales de la provincia y las veces que me trasladaron fue por pelear. Nunca me imaginé por hacer un dibujo en la pared, no entendía. Claro, era un acto de resistencia y de desafío a la opresión. Él lo estaba viendo, yo no. No tenía ese despertar de la conciencia y de la mente que nos habla Paulo Freire. No entendía por qué me querían trasladar. De última me trasladen por pelearme. Por esto me quieren trasladar. Entonces fue pasando el tiempo y esa frase, el único héroe verdadero es el héroe colectivo. Y esa es una característica de nuestra comunidad CUSAM. El héroe colectivo. Ustedes saben que esa historia popular, de esa historieta argentina tan popular, cuenta esa invasión alienígena. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos adentro de manera individual o como cuerpo humano luchamos? Bueno, el único héroe verdadero es el héroe colectivo. Bueno, si el CUSAN hasta el día de hoy, 16 años, sigue existiendo, es porque hay una comunidad organizada. En alguna época un poco menos, en alguna época un poco más, pero entendimos el sentido de colectividad. Es una de las características tan fuertes que a lo largo de estos 16 años permite que el CUSAN siga existiendo. Hemos visto proyectos educativos que se lo han absorbido, lo han neutralizado, la misma cultura de la cárcel, la misma cultura que no pide permiso, entra por todos los poros de la piel, la que me crió a mí durante años, hasta que conocí el CUSAN, hasta que fui parte de una comunidad, hasta que fui parte de este colectivo. Cuando uno piensa en este proyecto y piensa en esto que no solo vino a garantizar el derecho a la educación, pensamos en todos esos compañeros como Diego, Waldemar, un montón de compañeros que han creado bibliotecas, comedores, graduados, y están trabajando fuertemente en el territorio, como dice nuestra directora. Bueno, esa es la parte de la formación académica. Eso tiene el CUSAN. Me vi cursando, siendo parte de la primer corte de sociología, pero era muy difícil poder hablar de Weber, de Marx, de Durkheim. Y la universidad dijo, acá tenemos que fortalecer la parte artística. Tiene que haber un espacio de arte que pueda articular esa experiencia de formación académica con la formación de arte. Entonces hubo una articulación y en ese espacio de arte es donde nosotros pudimos procesar esa propia experiencia por la cual habíamos venido detenidos. Entonces ahí encontré algo más. Ahí conocí a Sebastián, mi profe de teatro, quienes fuimos de alguna manera trabajando en un montón de trabajos artísticos. Ya hace un montón de tiempo venimos trabajando. Hicimos varias obras juntos. Hemos trabajado en lograr un trabajo grupal con muchos compañeros. Y ahora nos da esta posibilidad de poder hacer potestad dentro de la cárcel. Entonces, imagínense ustedes que si en ese momento me quisieron sacar de traslado por pintar al Eternauta, hoy haciendo potestad, y es un acto de resistencia y de desafío contra la opresión, claramente, pero el CUSAN tiene autonomía propia, y es eso lo que no entendía ese director en sus inicios. La universidad le dijo, esperen,
el convenio que firmamos, acá rige autonomía. Nosotros en las paredes de nuestro establecimiento educativo podemos pintar lo que queremos. Y hoy tenemos pintadas las abuelas de Plaza de Mayo, tenemos pintado el logo de Susana Villaflor, tenemos pintado un montón de símbolos que representan lucha, porque el CUSAN es eso, lucha, resistencia y libertad. Dicho esto, entonces, nosotros hoy cuando pensamos en potestad, en esta pieza teatral, decimos, bueno, ¿qué es lo que queremos mostrar con la obra de teatro? Lo primero que queremos mostrar con la obra de teatro es que desde acá, desde la cárcel, se puede producir a un buen nivel. Lo segundo que queremos mostrar es que, de alguna manera, el teatro es un espacio que nos permite un escape emocional. Cuando uno entra al escenario, hay una libertad de expresión emocional. Uno pasa de una realidad a una hiperrealidad. Nada más y nada menos, el contexto histórico es de la dictadura militar, de potestad, aborda el tema como la desaparición de personas, la apropiación de niños y la violencia política. Nosotros en sus inicios nos habíamos propuesto algunos objetivos con la obra de teatro. Un primer objetivo era poder presentarla, ¿no? Poder compartirla, charlar sobre eso, para poder recibir sugerencias para ver qué podíamos de alguna manera mejorar. Pero al mismo tiempo también estábamos cumpliendo con esa ley del teatro que es la comunión. El teatro nos reúne. Entonces, en cada presentación lo celebramos con esa contundencia. Un segundo objetivo que nos habíamos propuesto con la obra era hacer un aporte a la creación del CUSAM, desde el espacio del arte. Hay muchas producciones artísticas que ya están en funcionamiento, como el cortometraje Fuera Bicho, que salió del taller de producción audiovisual. Tenemos la banda de música Sale 500. También tenemos el espacio de radio, Radio Mosquito. Y acá aparece el cuerpo del teatro. Un tercer objetivo era como algo más ambicioso, tener nuestra propia sala de teatro acá, de donde le estamos hablando, desde este proyecto educativo, desde la biblioteca acá dentro de la cárcel. ¿Por qué no? Uno piensa que el teatro, en mi caso personal, construye un refugio seguro, y a la misma vez siento que me permite desafiar a esa estructura de poder que perpetúa la vulnerabilidad en la que viví un montón de tiempo, que me hacían creer que era solo un preso. Les voy a contar una anécdota. Recientemente fuimos a hacer potestad a la Universidad Nacional de San Martín, en el marco, podríamos llamarle, de esas salidas programadas que le llaman ustedes, bueno, acá le llaman salidas excepcionales. Y claramente la custodia que me llevó en el traslado de la unidad penitenciaria al Campus Miguelete eran 2 camionetas con un grupo especial, armado, y estaban enojados porque no sabían ni a qué iban, solamente que tenían que custodiar. No me hablaron en todo el viaje, no me hablaron, no me miraban, no me dirigían la palabra. Yo me sentía seguro. Y si hay una relación del teatro con la identidad, y si la hay, ¿cómo no la va a haber? Si uno siempre piensa en que la institución penitenciaria es un desarmadero de la identidad. Y el teatro la volvió a armar, en mi caso. Entonces, cuando hablo de un refugio seguro, yo me sentía un actor que iba a hacer una obra de teatro. Entonces, en el viaje, llegando a 10 cuadras, me dicen,
¿vos sabés si va a haber gente? Y es una universidad, le digo. ¿Sí? Seguro que va a haber gente. ¿Y cuántas entradas y salidas tiene? Y el teatro tiene una sola entrada y la misma salida. Le digo al jefe de la comisión, le digo algo, por ahí le sirve, seguramente ahí va a estar mi hijo, que no lo veo hace tiempo, y voy a conocer a mi nieto, que tiene 2 meses, y van a estar mi hijo y mi señora, va a estar mi familia. Se miraron, llegamos al teatro y el jefe de la comisión no se movía de al lado mío. Me fui a cambiar atrás del escenario y estaba al lado mío. Y le dije, jefe, ¿usted alguna vez vio teatro? No, nunca. Nunca habían. Bueno, quédese por ahí, que ahora va a ver la magia que traemos desde el CUSAM. Cuando le dije así, el tipo me dice, te dejo que te cambie tranquilo, me voy a sentar por allá. Y luego de haber presentado la obra, cambió el trato a la vuelta con eso cuando me trajeron, digo, pero el arte en nosotros, y además hay una relación directa entre arte y libertad porque nos permite sortear esos obstáculos y esas restricciones, también crea un espacio protector y un refugio. Bueno, un poco cuando uno piensa en la obra de teatro, en cómo uno fue trabajando el guión, lo primero fue poder hacer una lectura global de todo el guión, ir deteniéndome en cosas que no entendía que el personaje quería decir y no avanzaba hasta no, volvía hacia atrás, intentaba entender y luego avanzaba. Una vez que hice toda esa lectura global, empezó el proceso de memorización. La taza blanca que está arriba de la mesa, la taza blanca que está arriba de la mesa se cayó. Mientras cocinaba en el pabellón, iba tirando el guión. Mientras caminaba en el patio haciendo gimnasia, iba tirando el guión. Mientras lavaba la ropa en el patio, iba tirando el guión. Todo el tiempo iba tirando el guión. Luego, me dice mi director, ¿listo? ¿Ya lo tenés al guión? ¿Estás cómodo? ¿Estás cómodo con el personaje? Sí, ya lo tengo. Bueno, no nos vamos a quedar en la comodidad. No. No lo vamos a quedar en la comodidad del personaje, vamos a ir a otro nivel. Y este nivel implica profundizar, implica complejizar. Bueno, yo en la obra de teatro construyo un diálogo con una nena que no está y construyo el diálogo con una amiga que no está. Intento lograr eso. Adriana se llama mi hija en el escenario. Entonces, este loco que tengo acá al lado mío, el director, me apareció con una muñeca. Así que cuento siempre esta anécdota porque en este nuevo nivel de profundidad y complejidad que le teníamos que dar al personaje, me apareció con una muñeca. O sea que la primera muñeca me la dieron nada más y nada menos que adentro de la cárcel. Y otra referente nuestra, Cristina Vanegas, una grosa actriz, me mandó a decir que actúe con valor. Entonces, el actuar con valor, dije, bueno, agarré la muñeca y me la llevé para el pabellón. Digo, entonces, el poder actuar, el poder seguir haciendo las pasadas de la obra, hablándole, construyendo ese diálogo con esa muñeca. Luego, trabajamos las distintas tonalidades, las distintas intenciones. Entonces me vi repasando el guión como si estuviese dándole una clase a los estudiantes acá en el CUSAM. Entonces ibas dándole una clase, repasando el guión, trabajamos las distintas tonalidades, las distintas intenciones. Luego repasamos el guión en una situación más de confidencia, más de intimidad, más de confianza, más de cercanía, en una situación de terapia, donde mi terapeuta era aquí presente, nuestro director de la obra. Bueno, un poco fuimos trabajando de esta manera
esta pieza teatral, sí, esta pieza teatral. Un poco para ir cerrando, esta obra que a la misma vez tiene una vigencia actual, a pesar de haber sido escrita en 1985, tiene una vigencia actual porque aborda temas de la actualidad, de la sociedad. Un poco también nos invita a pensar que el mal puede ser perpetuado por personas comunes y corrientes, pueden ser nuestros vecinos. Y cómo el silencio y la omisión pueden formar parte o darle vida a esas formas de complicidad con el mal. Bueno, nada, hay tanto para decir sobre, pero voy a ceder la palabra, no, nada. Bueno, un poco todo esto, esta articulación de la formación académica con el arte y esa sensación de libertad. Gracias. Claro. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve, así le damos lugar a las preguntas de la gente, que si bien no las podemos ver ahora, me mandaron unas fotos y le mando un saludo a la platea. ¿Y está Mariela? No, sí, Mariela. Yo lo que les quiero contar brevemente es de qué trata la obra. Potestad es un clásico del teatro argentino. Como dijo Ángel, se estrenó en el año 85 y trata la historia de un apropiador, de un personaje que es un apropiador de la dictadura militar, un médico que aprovecha un fusilamiento de unos padres para quedarse con la criatura. Y se desdobla en dos partes. La primera parte de la obra es cuando él se encuentra, podríamos decir, con el discurso público, su plan armado, sin cuarta pared. Le habla directamente al público y da su versión de los hechos, y después, en una segunda parte de la obra, entra ya en la cuarta pared y con un personaje imaginario, que es Tita, una amiga, termina confesando la verdad de eso. En una primera parte da a entender que es como un secuestro que le llevan a la hija. En la segunda parte de la obra descubrimos que es una persona que se quedó con una niña, con de sus padres fusilados. Eso es un poco para contarles un poco de la obra. Y chiquito, en el taller de producción teatral, lo que buscamos es recrear un poco lo que es el teatro independiente, trabajar lo que es el cooperativismo. Si bien con Ángel y Nico, ahora que es nuestro nuevo técnico, somos los que trabajamos intensivamente, y en algún otro momento Andrés. Cuando damos funciones acá en el teatro que se abre para el público, en ciertas ocasiones, cuando se lo autoriza, transformamos la cárcel en un teatro. Viene la gente y compañeras y compañeros, como en el caso de Mariela, que está ahora conectada, y está Karen, y está Jorge, y está Marcos también, colaboran en todo lo que es la recepción de la gente, la visita acá al CUSAM, se interiorizan de lo que es el CUSAM y presencian la obra. Bueno, me interesaba contarles eso. Ahora, si les parece, continuamos el día. Mari, ¿querés decir algo vos? Mariela. Ahí sí. Bueno, ¿qué tal? Quería ser breve porque estaba muy atenta escuchando todo lo que sucede en España, ¿no? Con nuestras compañeras en contexto de encierro. Yo hace 5 años casi que me encuentro en contexto de encierro, tuve la virtud de conocer y la suerte de prestarle atención y ver el tren de la oportunidad cuando pasó el CUSAM en mi vida, y fue por teatro. En el 2021 fui alumna del teatro y así llegué al CUSAM. Viajé por otras unidades, pero volví sabiendo que podía ser partícipe y ser parte de la comunidad CUSAM en estos momentos. Más de 36 compañeras participamos con nuestros compañeros en ese lugar, tan especial para nosotros, porque es verdad, hacemos carrera, es verdad, hacemos diplomatura, pero también nos transformamos y tenemos una responsabilidad que va acompañado de ser solidarios y expandir y militar educación, cultura y arte, que cuesta mucho llevarlo de la mano, lo hacemos inconscientemente, lo vamos sumando, es un colectivo, terminamos siendo también la contención de compañeros que quieren abandonar porque todavía no pueden visibilizar lo que es el CUSAM, la educación, en un espacio tan especial. Y hace 16 años que compañeros como Diego, como Ángel, como Waldemar Cubilla, sostuvieron para nosotros
y quizás ellos no quieren ponerse en la postura de ser ejemplos, pero sí son una contención y un pilar para que nosotros digamos que hay una oportunidad para todos. Las mujeres siempre somos boicoteadas en un montón de sentidos, con protocolo, burocracia, patriarcado. Tenemos obstáculos, batallas y guerras continuamente. El tema es que lo veamos de que podemos hacerlos igual. Podemos, desde el momento que yo estoy en una comisión que es mixta, los compañeros me dieron el espacio y la oportunidad a pertenecer a una cárcel de hombres, una comisión que siempre fue organizada por hombres, y poder hacer ese espacio para que nosotros de a poquito cumplamos la función ahí en biblioteca, que es mixta, hay chicas y chicos trabajando, somos todos compañeros, hacemos también títeres, y toda esa parte, todo ese impacto innovador que causa la cultura, el arte, dentro del CUSAN, ojalá nosotros podamos expandirlo de la mejor manera, porque ya escuchar que en España nuestras compañeras no tienen un ordenador, no pueden manejarse con un celular, y nosotros a veces decimos que no tenemos mega, somos privilegiados en Argentina. La verdad, somos privilegiados en Argentina. Renegar con las señales mínimo al escuchar de que hay tantos docentes en España poniéndose la camiseta para no olvidarse de las mujeres y hombres en contexto de encierro. Nosotros lo hacemos en CUSAN con una libertad muy grande, con obstáculos obviamente, pero me siento afortunada de pertenecer a la comisión y al efecto CUSAN, ¿no? Nada más, les agradezco el espacio que me han otorgado los compañeros y la invitación. Muchísimas gracias. Belén, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Querés que entremos en diálogos? Bueno, podríamos entrar en diálogo, ¿no? Si os parece, si hay personas que... Sí, ¿no? Un poco, porque sí, tenemos hasta las... habíamos dicho 8:30, o sea que tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, pues si hay preguntas por parte del público, comentarios, si no también hay en el chat quizá podríamos leer lo que han dejado en el chat del YouTube, porque había algunas preguntas. Ahí tenemos una. Bueno, primero un comentario de Paula, que era la compañera que está comenzando, bueno, está realizando proyectos relacionados con el teatro en Picasen. Dice: gracias, Diego, qué gusto escucharte. Escuchar este tipo de experiencias son las que de pronto influyen e inspiran la deriva de camino de quien está estudiando o ya realizando su práctica profesional. Gracias. Y hay otra pregunta que dice: tenía una pregunta, ¿qué papel está desempeñando la arteterapia actualmente en estas prisiones? Si tenéis algún comentario desde la CUSAM con esa corriente arteterapéutica, si identifica algo de lo que hacéis, si no, si... Dice, puede que lo de Nancy sea algo relacionado cercano. ¿Querés intervenir ahí? Muy cortito, o sea, solo para intuitivamente casi. Ustedes piensen que soy del palo de la abogacía, entonces el arte es para mí, vaya que me interpela. De hecho, de la obra de teatro, para compartir algo muy entre paréntesis, de la obra de teatro de los compañeros, yo la primera vez que la vi salí, creo que estuve 24 horas en una situación de medio un nirvana, un poco se lo compartí, pero verbalmente no se llega a expresar todo lo que me pasó a mí por el cuerpo al participar de la obra. Dicho eso, yendo a la pregunta que hacían, sí, claro, como nosotros necesitamos tanto dispositivos de salud, de contención, de cuidado en distintos aspectos y sobre todo en todas las etapas y en las instancias. A mí me toca acompañar en esta, que el contexto es tan difícil para nuestro país, para nuestra situación y demás. Entonces necesitamos dispositivos, ensayar distintos dispositivos de cuidado. Y como no tenemos muchos recursos en eso, tenemos que inventar con mucha imaginación, ver de qué nos podemos valer. Y desde hace algunos años y el año pasado en particular intentamos meterle con todo a la cuestión de la vía del teatro foro, teatro del oprimido, teatro psicodrama,
que nos permiten como espacios colectivos, lo cual da de alguna forma respuesta en cuadra o se engancha con esta característica tan particular de CUSAM, donde todos estamos formateados en no sabemos hablar en singular. Todo es en primera persona del plural. Entonces, nos da una posibilidad de ensayar alguna receta que venga en un formato colectivo y que además nos obligue o nos lleve a dialogar desde otro lugar y no con el lenguaje típico de la palabra o la palabra escrita, etc. Entonces, sí, estamos ensayando esos dispositivos. Desde hace años los ensayamos, pero bueno, en el último tiempo estamos tratando de meterlo con todo y de hecho, a partir de una experiencia que hicimos del año pasado, lo queremos replicar, sobre todo no se enojen los compañeros varones, pero sobre todo de cara a nuestras compañeras mujeres, que son, como de alguna forma decía Mariela, y como también lo plantean nuestros compañeros, son sin lugar a dudas la población hoy más golpeada, más vulnerable, ¿no? Por la falta de dispositivos que hay para ellas. Eso es lo que puedo aportar. Gracias, Gisela. ¿Algún comentario respecto a la arteterapia? Bueno, como hemos estado comentando esta tarde, yo considero que es verdad que la arteterapia no está no hay mucho escrito, no está, por lo que yo sé, no hay mucho escrito, no está y habría que hacer un poco de reflexión a nivel de la profesionalización de la arteterapia, de quién dependería, ¿no? Sí que es verdad que tiene que ser multidisciplinar, pero yo ahí apuesto por los profesionales graduados en arte dramático o por bailarines profesionales de danza, quienes también pueden y deberían también fomentar estos espacios de creación y de implicación y de trabajo en grupo con la arteterapia. Nosotros, está bien lo del teatro, a mí me gusta más hablar de artes escénicas de forma más global. Nosotros hemos hecho teatro, hemos hecho música y luego ahora, justamente mañana que voy a trabajar, hemos empezado un proyecto innovador de danza. Entonces viene una bailarina de danza, viene desde Valencia, Albocàsser, y ha empezado a hacer un proyecto de danza en un taller con un grupo de 20 internos, súper interesante. Hicimos la primera sesión en la que pude estar ahí con ella también participando y la reacción de los internos, el trabajo en equipo, la comunicación, lo que se generó ahí fue espectacular y era una sola sesión, así que mañana sé que seguro les espera ahí con mucha ilusión. Entonces creo que es fundamental fomentar las artes de forma profesionalizada y con un objetivo terapéutico, evidentemente. Gracias por el trabajo, es muy interesante. Sí que es cierto que a propósito de la arteterapia, bueno, el conocimiento que yo tengo de algunos colectivos que trabajan en contextos de encierro y en otro tipo de contextos, hay cierto rechazo del término arteterapia porque, claro, implica una visión de la otra persona con la que estás trabajando, como que puede reforzar ciertos estigmas, ¿no? Al concebirla como un enfermo al que hay que curar de alguna manera, ¿no? Entonces no sé eso, la CUSAM, qué tipo de relación que tiene con esos términos, ¿no? Por ejemplo, pienso en los compañeros y compañeras de el Frente de Artistas del Borda, ¿no? Un hospital psiquiátrico también en Buenos Aires que también pude realizar un poquito de trabajo de campo allá y rechazaban muy frontalmente ese término, ¿no? Entonces, no sé si desde el CUSAM, desde la parte más artística del CUSAM, ¿no? ¿Qué pensáis de esas corrientes? Perdón, chicos, ¿podría contestar una partecita sobre este tema? Claro que sí. Primero le muestro esto, algo que mostró. Esto es nuestro CD, que pudimos grabar un disco adentro de la cárcel, ¿sí? Primero. Es un disco móvil donde pudimos trabajar y romper los prejuicios sociales entre nosotros, porque así como en toda sociedad hay prejuicios, en la misma comunidad, en la misma sociedad carcelaria también hay prejuicios. Pero, no sumado a eso, romper los prejuicios sociales y el estigma que viene ya de la afuera, no es que se materialice, sino se potencia en la cárcel, todo puede ser para bien o para mal, todo se potencia, se maximiza. Es muy importante el concepto porque es una línea muy fina el tema de
tratamiento, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Me parece muy bien la disciplina y el arte, y a mí fue donde me ayudó el arte, el teatro en este caso, artes escénicas, lo podemos llamar, y también la música, porque rompí la vergüenza social, ¿sí? Primero, cosa que tenía imbricada hasta los tuétanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque encima que soy morocho y no hablaba mucho y solamente generaba violencia, estaba complicado mi vínculo con la sociedad. Eso fue primero un espacio de libertad y de principio de apertura. Y hay que tener mucho cuidado sobre las prácticas que se dan en las instituciones penitenciarias. Está muy bien porque el contexto de encierro penitenciario, porque el contexto de encierro también es un cambio, ¿no? Y es otro tipo, pero es otro tipo de encierro. El encierro penitenciario es importante pensarlo porque pensamos que todas las personas que están dentro de esos lugares están enfermas. Y el tema de lo patológico es un dato no menor, ¿sí? Es muy importante pensar el trato humano, que nos puedan mirar a los ojos, que dejamos de ser un objeto de información y de control, sino que podemos pensar, que podemos cantar, que podemos reír y que somos personas. Me llamaba mucho la anécdota de las presentaciones al comienzo, y que las personas cuando salían afuera, el adentro también se hace prácticas del afuera. Y se puede vestir como no existe más el traje a rayas. Eso es muy importante, digo, ellos sonríen, la apatía quiere que la seriedad se apropie de nuestro cuerpo, pero la sonrisa es lo más sano que tiene el arte. Porque encima, a tener tanta violencia desde niño, en nuestros lugares de vulnerabilidad, muy pocas veces sonreímos. Y es muy triste ver una sociedad que no sonríe. Eso nunca se olvide. Si hay una sociedad que no sonríe, esa sociedad está muy compleja, cual sea. Por eso es muy importante pensar la línea entre trato humano y tratamiento, ¿sí? Porque muchas veces si no, reproducimos inconscientemente algo a tratar, a enfermar, algo, vamos a curar al enfermo, ¿no? Es verdad que genera cualquier... Esto hay un texto que se los recomiendo de Valdeverde Molina, que justo habla sobre instituciones de encierro y salud mental, que justamente nadie nació biológicamente para vivir en cautiverio. Obviamente, pregúntele a cualquier persona que estuvo, por ejemplo, en una guerra. Va a haber consecuencias en su mente, sin duda. Por eso para mí, cualquier práctica con relación al término, no me meto tan profundo porque ya hay otras personas que saben mucho más, tanto sé Evangelito, pero sí tener en cuenta la palabra, el tratamiento y no ingresar al mundo de lo patológico, porque no es que están enfermas las personas, ¿eh? Solamente quieren vivir, quieren ser, quieren dejarlo ser. Y eso se apropia muy rápido, la penitenciaría. Es muy rápido, copta muy rápido. Y el discurso lo distorsiona, y después nosotros que pensamos que somos eso. No es que somos personas, sino somos personas. Y ahí estamos en problemas. Muchas gracias, Diego. ¿Hay más preguntas? ¿Comentarios? Sí, hay una persona, Clara. ¿Quieres acercarte? Dale, y así también te ven, que es mejor. Bueno, me llamo Clara y quería daros las gracias a todos los que estáis desde la CUSAM porque estoy muy impresionada. Yo sé que los actores sabemos que no hay que hablar nunca desde la emoción, sino desde la contención, pero pasa por el cuerpo, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que bueno, igual me estoy flipando, pero creo que es un poco la voz de los que hemos estado aquí, porque lo que hemos escuchado ha sido muy de verdad y ha sido la voz de los que estáis protagonizando, creo que algo muy importante. Yo como Belén soy muy teatrera y sé que en teatro, como en cualquier otra disciplina artística, pasan cosas, ¿no? Pero pasan cosas de verdad. Entonces me ha impresionado oír a los que ahora estáis fuera, a los que estáis dentro, la sensación, uy, me voy a poner a llorar, qué maruja, de dignidad que pienso que os ha dado el arte, ¿no? Y bueno, gracias, ya está, solo eso. Gracias. Gracias.
Hola, compañeros y compañera. Recalco lo de compañera porque me ha encantado escucharte como mujer participante de la CUSAM, más allá de la directora. Me ha encantado. Soy Pilar Almenar, soy la directora de Impresas. Nosotras hacemos una revista aquí en prisión, en Valencia, con mujeres. Hay una cosa que me ha encantado y yo también he estado a punto de llorar. He respirado hondo para que se fuera a algún otro lado. Ya cuando llegue a mi casa lloraré. Yo soy muy de llorar donde sea y no tengo ningún problema, pero aquí no quería. Y me ha gustado muchísimo esa reflexión respecto de la pérdida de la identidad, ¿no? Cómo la prisión se come el quién eres tú y cómo a la prisión como institución total le viene muy bien que tú no sepas quién eres, porque de esa manera tú eres una pieza más modulable, anónima, representada casi con un número. Nosotras en la revista hemos visto muchísimo eso, cómo las mujeres siempre al llegar a prisión vienen de contextos de violencia muy extrema. No existen ni siquiera estudios que hayan contabilizado qué porcentaje de mujeres de las que están presas han sido víctimas de violencia machista y con familiares en feminicidio, es decir, pero yo os puedo decir que el 99% de las mujeres con las que he trabajado han sido víctimas de abuso sexual, de violaciones, de violencia machista en sus parejas durante su infancia. O sea, es un relato muy, muy común. Y resulta muy habitual también en la revista ver cómo ellas exploran un espacio que tienen que llenar, un espacio como vacío que tienen que llenar con lo que ellas quieran. Y de repente empiezan a indagar quiénes son quienes quieren ser, cuando tienen la oportunidad de ser quien quieran. Y hay mujeres que nunca han tenido la posibilidad de habitar esos espacios vacíos para definirse y para construir un yo creativo o un yo de apertura, ¿no? Siempre han estado en situaciones de violencia, de silencio, de sumisión, de el puro criar. Hay un montón de mujeres en prisión en España que están en prisión por callar. Que están como cooperadoras necesarias de delitos más graves cometidos por sus familiares, sus maridos, etcétera, ¿no? Y esta recuperación de la identidad o construcción de la identidad personal y con ella la construcción de un yo que en el futuro me puede permitir ser dueña de mi vida y ser piloto de mi propia realidad, eso en Impresas sí que lo vemos. Nosotras no podemos como proyecto aspirar a salvarle la vida a nadie. Nos lo hemos preguntado y no podemos, nosotras no somos eso, no podemos aspirar a eso. Pero sí que es verdad que si encendemos la chispa de que tú tienes la posibilidad de ser quien quieras y de imaginarte a ti misma en esos otros lugares que nunca has habitado, para nosotras en Impresas ya tiene sentido todo lo que hacemos. O sea que bueno, que muchísimas gracias porque me ha apelado y lo vemos tal cual en la revista nosotras. Mari, ¿querés dar una devolución? Mariela. A raíz de lo que estabas diciendo, te escuchaba muy atentamente. Lamentablemente, acá en Argentina, las mujeres atentan mucho contra su vida. Encuentran no salida a situaciones, caen en depresión y más allá de que se quitan la vida, muchas veces atentan a quitársela. Obviamente que es lamentable decir que no tenemos un acompañamiento, que no existe un lugar o existe y no cumple con su función de acompañarla, de hacer un seguimiento personal a cada las personas que están con causas complejas, con personas que han sufrido violencia de género y al defenderse están acá con unas perpetuas que superan los 25, 35 y 50 años de condena, simplemente por despertar un día y no dejarse ser más esclava, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba vos decir de que hay mujeres que no tienen voz, acá también en Argentina pasa.
Me ha pasado, lamentablemente, agarrar a una compañera y decirle que se mire un espejo y que se empiece a amar, porque existe, porque está. Que se empiece a amar para poderse valorar, ¿no? Pensando que se quedan acá adentro y que no se van nunca más, y es difícil para nosotras, con la empatía, crear mujeres detenidas, con la capacidad de tener un conocimiento un poquito más, decirle, hay caminos, no te quites la vida, no trates de matarte, porque no te puede atrapar un sistema carcelario o una condena. El Poder Judicial está siendo muy crudo con las mujeres en Argentina, y quizás pasa de que un masculino se retira antes y una mujer tiene que hacerle 25 años mínimo con la edad que tengo yo, 50. ¿A qué edad me voy? Ejemplo, ¿a qué edad me voy? Simplemente por tratarme de defender. Sí hay organismos que nos acompañan, pero no son gubernamentales, ¿no? O sea, todo es solidario lo que vienen acá. Y tratan de ver con la vía de la religión. Tenemos la suerte de que nos dejan pasar, entran a los pabellones. En este complejo San Martín es el más grande, que tiene capacidad. Hay 12 pabellones de mujeres y todas esas ramas existen, se amplían, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente, y una persona que es un organismo que viene acá, una persona mujer que lucha por nosotros, me dijo: Mariela, no podemos salvar a todas. Vos querés salvar a todas y no podemos salvar a todas. Y eso es como que me condicionó a decir, bueno, la que se quiera ver salvada y darle la oportunidad, ojalá lo podamos hacer en toda Europa, en toda Argentina, en Uruguay, en Chile, en nuestra misma Argentina tenemos provincias como Jujuy, que cuando hemos hecho SUNES, me he dado cuenta que están limitadas, que no pueden tener la facilidad que tenemos nosotros en el CUSAN y transmitir esto, ¿no? De decir que no se maten. Estoy muy orgullosa de participar y escuchar, porque me llevo de un conocimiento muy grande y ojalá lo pueda expandir acá en las cárceles de mujeres para decir, podemos ayudarnos, y tenemos compañeros y tenemos instituciones que todavía confían, nos respaldan y apuestan a nosotras, ¿no? Bueno, solamente eso. Gracias por darme el espacio. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que cerrar el encuentro emocionadísimas desde aquí. Gracias de verdad y gracias de corazón, que no lo podéis ver desde allá, pero yo sí que veo las caras de las personas asistentes y los participantes que están sentados en las butacas de enfrente. Y bueno, pues creo que es súper compartida esta sensación de emoción, bueno, pues también la emoción de poder contactar, pese a los 13.000 kilómetros que nos separan, y crear este espacio también de intimidad y bueno, de vibrar juntas, ¿no? Con el aprendizaje. Así que nada, que gracias, y que ojalá también sea el comienzo de, quién sabe, si futuros diálogos, futuros encuentros, donde poder seguir pensando juntas, ¿no? Gracias. Belén, muchísimas gracias por toda tu atención, tu colaboración. Realmente tenemos el corazón más alegre hoy por todo tu trabajo, bueno, la de los expositores, el expositor y el público ahí presente. Gracias, necesitamos más arte, no abunda, así que aprovechemos estos momentos y estos encuentros. Gracias, gracias de verdad. Yo Un aplauso invito a para la ustedes. gente, si queréis, a asomaros a saludar a los compañeros. Gracias. Si os ven, ¿no? En plan, sí, para por lo menos despedirnos así, de deciros adiós entre toda la Ay, gente, la que nos que veáis a lindo. todas. Qué lindo. A ver que les hago una foto. Igual puedo pasar para la silla darrere. Claro, nos podemos dar un súper aplauso final así para... Ahí lo estoy, ¿no? Gracias. Gracias.